Entonces lo que te encuentras es que algo que parece una fortaleza de repente podría verse también como una gran debilidad de la economía en México, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, claro. Y justo ese es el tema. Y nosotros a veces decimos entre broma y en serio, las pymes usando fax hacen dinero. Es decir, con todas estas irregularidades y falta de procesos y formalidad, aún así hacen dinero, crecen, producen, generan empleo, son la base económica del país. Imagínate si tuvieran otro tipo de apoyos. Soy José Bielma, manejo un fondo de capital de riesgo y te invito a conocer las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que luchan día a día por construir sus sueños. Bienvenido a Crónicas del Capital. Rodrigo, muchas gracias por venir. Ya habíamos originalmente pactado esta entrevista hace muchos meses. Por cuestiones de la vida no se pudo hacer, pero ahora te agradezco por aceptar venir al podcast. No, gracias, un gusto. Te había invitado hace como un año y habíamos quedado de hacerlo a finales del 2025 y ahora estamos a principios de 2026. Claro. Oye, pues a mí me gustaría empezar como por la parte donde tú eres el experto, más que por la historia de Capem o la tuya personal como emprendedor, sino digamos, esta cuestión que manejas a la perfección, que es el tema de las pymes mexicanas, ¿no? Por cuestiones de la vida terminaste fundando Capem junto con tus socios y Capem pues es una financiera que principalmente atiende a pymes, ¿no? Y ahora lo que me gustaría preguntar, como para ponernos en contexto, es ¿qué es una pyme en México? O sea, ¿cuánto vende? ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Más o menos nos puedes dar idea de eso? Claro. Sí. O sea, el tema en México es, más que es una pyme, es que pues realmente en general, pues México es pyme. Y creo que abusamos, incluyéndome, del término pyme, porque habría una subdivisión de pyme grandísima. Depende qué datos tomes. Digamos que hay datos que dicen que hay 7 millones de células activas, a lo mejor tomando en cuenta changarros, otros que dicen que son 5.5 millones de unidades económicas específicas, de las cuales ahí ya están los micronegocios, las medianas, las grandes, que más o menos a lo mejor hay como unas 2,5 millones de empresas, personas morales constituidas, un poquito más formales, y que tal vez de las grandotas existan 5,000 o 10,000, hablando de las Bimbos y las que todo mundo conocemos para arriba específicamente. O sea, esos son como los grandes corporativos. Exacto. Y muchas veces la Secretaría de Economía o el INEGI o distintas fuentes las quieren dividir por nivel de facturación o números de colaboradores. Aunque en realidad, por lo menos nosotros en CAPEM pensamos que ser pyme sí tiene que ver con el tamaño, pero también tiene que ver con una manera de operar. Este clásico hombre orquesta que opera y es un gran vendedor, que no necesariamente es muy bueno en tema financiero, ni en el back office, ni en lo laboral. Simplemente es experto en su producto, experto en vender y todo lo demás va aprendiendo a solucionarlo de manera chica, ¿no? Dicen que como el 98% de las empresas en México son pymes, habrá unas 200,000, 300,000 medianas y tal vez unas 10,000, 11,000, poquito más grandes, depende qué datos veas. Pero lo interesante es que el 98% de la economía mexicana está en las pymes y prácticamente el resto de lo que tiene que ver con la economía mexicana no está alineado a estos temas, ¿no? Que ya platicaremos de esto. En resumen, te diría casi todas las empresas que facturan abajo de 100 millones de pesos, que son casi el 98% de las empresas, se consideran como pyme tanto desde los bancos como el resto de la economía. Entonces, el 98% de las empresas, digamos, no son estos grandes corporativos. Estos grandes corporativos, dices, son como 10,000 que no emplean a la mayor cantidad de las personas. O si lo ves por número de empleados, las pymes, ¿qué porcentaje de la fuerza laboral representan? Y las grandes empresas, estas 10,000 que mencionas, ¿qué porcentaje de los empleados tienen formales? Pues más o menos se habla que el 52% de la economía, del PIB, lo producen estas 98 empresas y que como el 72% El 98%. del empleo
lo hacen estas 98%, ¿no? Entonces, más o menos, si hay unas 60 millones de empleos Formales. O sea, formales están en el IMSS. depende también cómo tomes esa parte, pero asumamos que es la gente económicamente activa, ¿no? Porque si metes el tema de la informalidad a la conversación, te tendrías que ir por diferentes, digamos que casi hasta tesis. Pero el hecho es que las pymes emplean a la mayor parte de la población mexicana. Punto. O sea, pero también estas 10,000 empresas emplean al 8% de los empleados. Más o menos. Sí. En términos generales. Un poco más. Ya. Porque es más o menos como el 70% del empleo es de las pymes en general. Okay. El otro 30% está dividido entre las medianas y las grandes. Ya. Sin contar los empleados del gobierno, dices. Sí. Entonces, una pyme promedio, digamos, el universo es enorme, dices, porque todas las que no son las grandes son, dices, entran de este universo de pymes. Pero también dentro de las pymes hay diferencias por número de empleados, por facturación, pero dices, oye, venden menos de 100 millones. Y de ahí hay de todo, desde las que venden 10,000 pesos al mes hasta las que venden 100 millones de pesos al mes. Pero no todas estas son necesariamente, o bueno, todas estas podrían ser sujetos de crédito, pero no necesariamente todas serían atendidos ni por los bancos ni por las financieras que se especializan en pymes. Entonces, un universo de estos grandes, a lo mejor los atienden empresas como Grupalia o como Compartamos, que dan crédito grupal y algunos son créditos personales, y entonces se va segmentando el mercado muchísimo, me imagino. Pero si te dices, oye, vamos a enfocarnos en las pymes, que son sujetos de crédito y que a lo mejor los bancos no les prestan, ¿no? En ese, ¿de qué tamaño son? ¿De qué tamaño es el mercado? Sí, y ahí me regresaría como un poco para entender el contexto de la estructura de crédito de México. Okay. Y por qué pasa lo que pasa hoy con las pymes y por qué los dueños del dinero, que son prácticamente los 52 bancos de México, no hacen pyme, no pueden hacer pyme o no les hace sentido hacer pyme en términos generales, aunque todos hacen un poco, entre comillas. Pues imagina que, como todos saben, pues en los 80s, ¿no? Digamos que expropiación, y luego en los 90s privatización, y luego la crisis del 94, y luego el POBA-PROA, y luego vienen los bancos extranjeros, que aparte empiezan a hacer banca de una manera distinta. Todos empiezan a hacer verdaderamente dinero, márgenes, haciendo consumo, atendiendo a los corporativos, atendiendo temas de otro tipo de productos que tienen que ver más con cuentas, nóminas, etc. Entonces resulta que tú puedes tener un banco muy rentable sin hacer pyme, y que además la regulación te hace reservar mucho dinero, por llamarlo así, por cada crédito pyme que quieres hacer, por el riesgo que implica, la falta de garantías. Entonces, además no es costeable, tanto por tamaño como por tipo. Entonces, justo es lo que eso abre una oportunidad gigante para todos los intermediarios financieros no bancarios para ir a atender a las pymes y a las que sí son susceptibles de poder tener crédito. Comúnmente los micronegocios o empresas que facturan menos de 10 millones al año, hay un segmento que financia esa parte que suele ir mucho a tasas muy altas. Como es tan difícil analizar la informalidad que tienen intrínseca en sus modelos de negocio, efectivos, no hay trazabilidad, ventas al público en general, etcétera, etcétera, le apuestan un modelo más de cobro una supertasa, medio a ciegas, un porcentaje grandote no me paga, pero es tan buena la tasa que con los que sí me pagan es un buen negocio y a ese sentido. El tema o ese tipo de financiamiento, por lo menos para muchos de los proyectos de las pymes, es que termina siendo un capital extractivo. En términos reales, extrae valor más que generar valor. Que no quiere decir que sea positivo o negativo necesariamente, pero ese es el hecho de que una empresa es difícil que pueda pagar 40, 50, 80% de tasa de interés. Termina viviendo para pagarle a la financiera o al banco. Claro, y el tema es que a falta de fuentes de financiamiento formales, las fuentes de financiamiento informales suelen ser muy caras y los formales que entran en ese segmento pues no tienen incentivo para cobrar más barato. Primero porque
el mercado está dispuesto a pagarlo. Y segundo, porque para acotar el riesgo y poder hacer tasas más específicas, más chiquitas, tendrías que poder dividir quién sí te paga y quién no te paga. Entonces, pues, le apuestan a la tasa. Y eso sería costoso, ¿no? Claro, muy difícil. Es el clásico tema que los bancos dicen. Oye, a mí me cuesta lo mismo un crédito de 50 millones que de 5 millones. ¿Por qué haría uno de 5 millones en términos, digamos que, de unidades económicas? No hace sentido. Demasiado trabajo. Entonces, digamos que 10 millones hacia abajo está todo el segmento de jugadores que podríamos mencionar decenas o cientos de nombres, ¿no? De muy formales hasta informales. Y de 10 millones a 100 millones, ya digamos que siguen siendo pymes, que ya para llegar a 10 millones de facturación, 15, 20, la historia evolucionó un poco. Nosotros decimos que hay dos tipos de pymes, como en super términos generales. El clásico que salió de una corporación o de una empresa, trabajaba, era un colaborador, y aprendió a vender un producto o el expertise de mercado de algo y salió por su propio negocio aprovechando ese conocimiento intelectual y proveedores y clientes y empieza. Y suele ser financiado por pues, familia, amigos, ¿no? El cuñado, el padrino. Friends and family. ¿No? Las 5 Fs, ¿no? Entonces, ese es un caso. Otro caso es el clásico que es la cuarta generación, que siguen facturando poquito porque venían desde ser un changarro hasta una mini, hasta una mediana, y pues es el cuarto que se dedica a la misma empresa, entiende perfecto el mercado, entiende perfecto el producto, más todo lo demás es un poco complejo. Entonces, estos dos se determinan muy distinto en cómo se financian y qué buscan del mercado, pero son como las dos grandes historias. Entonces, déjame interrumpirte aquí. Y quizá un poco como resumen es que la mayor parte de la economía depende de las pymes. Las pymes se dividen en ciertos segmentos, pero una cosa genérica que podrías decir de las pymes, a pesar de que soportan, digamos, el peso de toda la economía, es que pues reflejan cierta fragilidad cuando lo ves granularmente. Cuando te metes a analizar cada segmento, lo que te encuentras es que estas pymes son frágiles a muchas cosas, ¿no? Desde estos créditos extractivos de fuentes formales o informales de crédito, hasta toda la política pública en cuanto a que los salarios mínimos ya van subiendo, no sé, los últimos 7 años, de que todo el tema de seguridad social, concretamente el IMSS, pues está encima de todas estas empresas. El SAT, ¿no? Que el tema de los impuestos es muy agresivo con los empresarios y también con este tipo de empresas. Y súmale todo el tema de la inseguridad y pues la delincuencia organizada. Y entonces lo que te encuentras es que algo que parece una fortaleza, de repente podría verse también como una gran debilidad de la economía en México, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, claro. Y justo ese es el tema. Y nosotros a veces decimos entre broma y en serio que las pymes usando fax hacen dinero. Es decir, con todas estas irregularidades y falta de procesos, informalidad, aún así hacen dinero, crecen, producen, generan empleo, son la base económica del país. Imagínate si tuvieran otro tipo de apoyos. La realidad es que el gran tema es que como todo empieza siendo comerciantes, a veces no estás incentivado como pyme a hacerte súper formal porque es muy costoso. Y hoy es más costoso todavía que antes. Entonces luego cuando te quieres acercar a una fuente de financiamiento, no la encuentras, no la aceptan, no tienen los números, no puedes mostrar tu realidad y entonces se pierden todas las oportunidades. Y es un ciclo sin fin, ¿no? Es como semejante al Venture Capital, es emprendedores que se pueden quedar early stage 40 años, ¿no? O 50 años, porque hizo falta ese capital más que de riesgo, esa deuda productiva. Entonces, la fortaleza es que estos emprendedores desayunan, comen y cenan para la pyme. No tiene horario, van, vienen. Primero es la nómina, luego son ellos. En la gran mayoría está la familia involucrada y primero son los colaboradores, los proveedores. Muchas de las pymes que les venden a los grandes corporativos, pues en realidad están financiando a veces a los grandes corporativos con su family and friends. ¿Te refieres a porque sus condiciones de pago son muy, muy agresivas? Exacto, y no tienen poder de negociación.
Y, o sea, ¿qué dice Walmart? Te voy a pagar en 180 días o he escuchado de casos de hasta 360 días y pues no hay mucho que puedas hacer como proveedor. Claro, y luego las pymes, la opción que tienen, si es que les dan factoraje, es que la mayoría de opciones de factoraje pues son extractivas en términos de la capacidad productiva. Ahora, hay un tema fundamental como en el costo de las pymes, que no sé si quieres que nos metamos ahí o más adelante. Sí, dale. O sea, a mí me encanta platicar con banqueros, que aparte los banqueros es de las mejores pláticas porque lo único que te dan es muchísima sabiduría, sobre todo los que tienen muchísimos años en la industria, porque en realidad, si te fijas de manera milenaria, los fundamentos del crédito no han cambiado. Incluso el crédito existe mucho antes que el dinero real, que el dinero físico, ¿no? Ya, por ejemplo, en Mesopotamia había tablillas que registraban el crédito respecto a que me debes tanto grano y me vas a regresar tanto grano, y ni siquiera había dinero físico per se. Entonces, digamos que los fundamentos del crédito siguen siendo igual que hace 3,000 o 4,000 años, solamente a veces se nos olvida y la industria se equivoca. Y la mayoría de los banqueros, en términos de crédito, que tienen mucha experiencia, te repiten siempre los fundamentales. Sin embargo, hay algo que les cuesta mucho trabajo entender y tiene que ver con los fundamentales. Dicen, oye, si una empresa, ellos le prestan a grandes corporativos a TIES+1, ¿no? TIES+2 y ya es caro TIES+5, ¿no? Como referencia, TIE es la tasa interbancaria que fija el Banco de México y está referenciada a la tasa de interés que el Banco de México fija para todos los depósitos que los bancos hacen con el Banco de México. Entonces la TIE, digamos que nada más digo, porque si a lo mejor si no estás en la industria no lo entiendes, la TIE es una tasa más o menos arbitraria que fija el Banco de México y que es la referencia para todos los créditos entre bancos y personas y entre personas incluso, ¿no? Sí. Y es, digamos que lo que Banco de México usa para la política monetaria, inflación. Sí, pero básicamente siempre es TIE más algo, ¿no? Y TIE, no sé, hoy está 7. O sea, conseguir crédito abajo de TIE es imposible. Es difícil, hay corporativos que lo logran, ¿no? Porque se financian en otros países, en otras monedas. No, hay corporativos que los bancos les prestan a TIE menos algo porque tienen algún programa con alguna banca de desarrollo o con alguna cuestión. Bueno, te voy a decir quién sí se financia a TIE menos algo. Los bancos mexicanos. Los bancos. Pero los bancos se financian a la tasa de referencia del Banco de México, que siempre está un poquito abajo de TIE. No, porque la mayor parte de los bancos se financia por depósitos y los depósitos no pagan la tasa full. Claro. Pagan 70%, 80%, 0, etcétera. Sí, porque quien financia los bancos somos las personas que tenemos nuestros depósitos en las cuentas de cheques o en las cuentas a la vista y el banco no te paga nada. Exacto. Y cuando sí lo pones a plazo y sí te paga, es raro que te pague 100%. Siempre te paga libre de riesgo. Abajo de CETES, ¿no? Entonces, digamos que hay bancos que solamente con la diferencia entre lo que te pagan a ti y lo que lo invierten en CETES, ese spread ya es pura utilidad. O sea, tú se los depositas, a ti no te da nada, te cobra comisiones en vez de darte algo. Después eso va y compra CETES y entonces se lleva lo que sea en la tasa de CETES. Tal cual, tal cual. O lo presta, ¿no? O lo presta, sí, claro. Que ahí tiene que calzar el balance y lo que sea. Y entonces, volviendo a los fundamentales, estás hablando de que el banquero te cuenta los fundamentales. Entonces, lo que estamos de acuerdo y todos se repiten los fundamentales, el punto es que no pueden entender que es súper, digamos que sensato la duda, porque una empresa pagaría, no sé, vamos a decir un ejemplo, 20% de tasa si no es que tiene un problema. Seguramente hay algo escondido. Seguramente estás comprando riesgo de alguna manera. Si lo comparan contra... Si tú tienes un corporativo que factura miles de millones de pesos, o incluso arriba de 500 millones de pesos la mayoría, pues que tomen financiamientos arriba de 20%, sí puede ser que exista algo raro, porque a ese tamaño tendrían que tener fuentes de financiamiento más formales, o es el tipo de tamaños que todos los bancos están activos, ¿no? Entonces, pues el banco dice, si le prestas caro es porque hay problema.
El tema es que si lo pones a la luz del dinero disponible para financiar pymes en el mercado, hay que verlo completamente distinto. El dinero es catalizador de proyectos en la pyme. Es la diferencia entre hacer o no hacer. Es un costo de oportunidad entre una oportunidad que aprovechan y queda perpetua o que se va. Ejemplo, una pyme que toma un crédito al 20%, lo paga durante 36 meses y toma una oportunidad que no hubiera tomado, y esa oportunidad por lo regular es perpetua o le dura ese cliente o ese producto o esa maquinaria 3 o 4 veces más que los 36 meses, ¿no? 15 años, por poner un ejemplo, 10 años, se paga muchísimas veces más. Entonces, no es el espejeo respecto a el balance general de la pyme y el costo del dinero y el efecto en el estado de resultados, sino la oportunidad que aprovecha gracias a ese dinero que está disponible. Y es la parte que hay que entender a nivel general. Que por eso entre más dinero exista disponible para las pymes, obviamente hay pymes buenas, excelentes y unas que nadie tendría que financiar. Entre esas también hay que discernir, no son todas, pero hay muchas, ¿no? Digamos tal vez de este universo 500,000 empresas que tienen proyectos productivos súper rentables, que con 1 millón, 2, 3, 5, 10, 15 millones de pesos crecerían 3, 5, 8, 10 veces y serían aquellas que luego los bancos podrían recibir 8 años después facturando 500 millones de pesos. Entonces, en la pyme no es el costo del dinero, sino el proyecto que cataliza. Ahora, hay pymes que se endeudan, es decir, que utilizan deuda para cosas no productivas, ¿no? No sé, gasto, cualquier cosa por el estilo. Pero el apalancamiento, el que realmente genera palanca para un proyecto productivo, que hay muchos, es catalizador. Y es la diferencia entre existir o no existir. Entonces, cuando ya platicas eso con el banquero, dices, no, pues hace mucho sentido. ¿Cómo cuáles? No sé. Te pongo un ejemplo. Hay un cliente que llegó un día, se ganó una licitación con la BMW, una pyme, era un pedido de 10 millones de pesos. Probablemente el diferencial de lo que ganaba versus el costo del dinero, pues no era gran cosa. Pero ¿qué pasó? Le dimos el financiamiento, pagó, liquidó, y hoy, 9 años después, porque fue de los primeros clientes, me acuerdo, en 2016, pues tiene vendiéndole a BMW el resto del tiempo. Y hoy ya, 8 años después, ya el banco le hace factoraje porque es BMW. Pero porque ya dice, oye, ¿cuántos años tienes vendiéndole? 6 años. ¿Cuánto le has vendido? Pues decenas o cientos de millones de pesos. Entonces, lo que catalizó ese dinero, incluso si hubiera quedado cero ganancia en una primera instancia, es ese tipo de cuestiones. Nada más que no hay tantos ejemplos y no necesariamente se mide tan puntualmente. Por eso son las conversaciones en los temas fundamentales con los sabios de la banca. O sea, un poco resumen es, como para simplificar, es, el banco dice, oye, si una empresa necesita crédito y la única forma de dárselo es crédito caro, es porque el riesgo es muy alto. Algo no está bien ahí. Los flujos no van a dar para pagar intereses y capital. Entonces el banco dice automáticamente mejor ni le entro, porque no sé, no le entiendo. Tú lo que dices es, estas empresas no tienen acceso al capital porque ellos no lo tienen. No hay un mercado robusto de capital privado que financie ese tipo de proyectos. Entonces tienen que financiarse de donde haya. Entonces una vez que se financian igual más caro de lo que el banco les prestaría, empiezan un negocio nuevo porque ofrecen un producto, porque crecieron en clientes, etcétera. Y aunque la primera vez a lo mejor no ganaron tanto dinero, eso les permitió tener un nuevo producto que se mantiene a lo largo del tiempo, sí, básicamente. Sí, una maquinaria que siguió ahí instalada, una sucursal que le sigue generando ingresos, o ya gracias a que abrieron un contrato, le abrieron otro contrato. Por ejemplo, estábamos analizando una empresa que le empezó a vender, para no mencionar nombres, a un autoservicio, y ese autoservicio le estaba apretando en el flujo. Nosotros financiamos el proyecto, pero esta empresa le quería vender ese autoservicio porque él sabía que vendiéndole ese primer autoservicio sí, iba a vender a otros 5 autoservicios. Justo antier en un comité de finanzas que tuvimos con la empresa, pues ya le vende a 7 autoservicios. Esto que todavía no fue hace 4 años, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que luego cuando ves la empresa, esto es increíble y es medio
abstracto, porque cuando tú ves la empresa, analizas y llega contigo y factura 20 millones de pesos y sigue siendo tu cliente y luego se gradúa con el banco y se va y le da su primer crédito grande, mediano el banco, facturando 300 millones de pesos y te das cuenta que en tus manos, por llamarlo así, creció 10x, 8x, 15x en facturación. Y el mérito es completamente del emprendedor, del empresario, que solamente estás logrando catalizar ese dinero. Ahora, una de las principales razones por las que el dinero puede llegar a ser caro para las pymes, sí es un factor de riesgo, naturalmente, que está capturado en la tasa de interés, pero también otro tema es que los propios intermediarios financieros no necesariamente tienen tantas oportunidades para financiarse mucho más barato. Entonces, la diferencia entre lo que les cuesta el dinero y lo que le pueden prestar a la pyme no es tan grande. Entonces, es un tema a nivel estructural. Hay una asimetría estructural. Entonces, cuando tú el banco te va a prestar a ti como intermediario financiero y ve que tú haces pyme, entonces es como un tema tan complejo de entender, porque por un lado podrían estar financiando su competencia. Por otro lado, es un intermediario que le prestas para que preste, ¿no? Entonces, la visibilidad de hasta dónde llega el dinero se cascadea y es complejo. Y por otro lado, le presta algo que tú estructuralmente ni te gusta, ni entiendes, y a lo mejor como banco por regular para las cosas chiquitas estás más hecho para temas, digamos que ya parametrizados, que un análisis experto, entonces genera ruido. Y ese es justo el camino que nosotros hemos venido abriendo estos 10 años en de alguna manera como ir evangelizando a ciertos jugadores de que hay pymes muy buenas y que se acuerden a veces muchos empresarios que si no fue ellos, a veces fueron sus papás o sus abuelos que alguna vez fueron una pyme, ¿no? Y que necesariamente llegaron donde están, pues todos tienen la historia del padrino o el amigo o el que los financió, pero siempre hay ahí un jugador que hizo el capital, pero tendría que ser mucho más estructural o mucho más institucional. ¿De qué tamaño es este hoyo de financiamiento para las pymes? O sea, dices, hoy los bancos en general tienen productos como específicos, parametrizados, y si la pyme no cae dentro de ese canasta o como le quieras decir, pues no hay producto. Ustedes al revés tienen productos que se ajustan más a la necesidad de cada pyme y ustedes hacen un análisis de cada empresa por sus propios méritos y ajustan un producto a esas necesidades. Y me imagino que entre lo que ustedes pueden hacer, ustedes y otras financieras, y lo que el banco no hace, debe haber un hoyote gigantesco de proyectos que nunca se hacen porque no hay financiamiento. Y la pregunta es, pues, ¿de qué tamaño es ese hoyote? Es gigantesco. O sea, no hablaría de cifras específicas, pero te podría decir que podrías tener los principales 3 bancos de México que hicieran pura cartera pyme, podrían estar ahí con pura cartera pyme, sin ningún tema, y cartera pyme de calidad, ¿no? Ese es el gran tema. Porque, por ejemplo, no sé, los principales bancos de México, que son los 5 que todos conocemos, los azules y los rojos. Que es BBVA, Banorte, Santander, BBVA, Santander, Banorte. Scotia, Scotia. CBC, como que son los casos. Pero, por ejemplo, BBVA debe tener como pues, más de $1 billón de pesos en cartera. $1 billón en pesos, o sea, un millón de millones. Exacto. En cartera de general, de crédito. De todo. Creo que su balance son 2 billones, ¿no? No me creas, pero es el más grande. Entonces, el punto es que podría haber 5 BBVAs de pymes 100%. Ahora, el tema es, tú te vas a los fundamentales del crédito, que son básicamente carácter, que el cuate tenga reputación. Por ahí decimos de broma que a un pillo ni con un castillo tienes que saber que tiene capacidad, que quiere poder pagarte, que tiene palabra, que es este tipo de gente que responde. Que eso hay maneras abstractas de definirlo y maneras más en segunda dimensión. Por ejemplo, si tú ves a alguien que está súper demandado, que se sabe pelear, que tiene un juicio de alimentos porque no le pagan alimentos y se divorció, hay muchas cosas que te puedes dar cuenta que a veces la persona no sabe que tú puedes ver. Pero la parte más importante es la reputación, que es el carácter. Y eso es milenario, ¿no? Desde Mesopotamia, los Medici, hasta hoy. Luego, la capacidad, que es que tenga capacidad de pago, que pueda pagar lo que está pidiendo y que haga sentido, que no destruyas valor, que no extraigas valor, sino que generes valor. Y
no importa cuánto carácter tenga, tiene que tener capacidad. Y eso, pues hay que medirlo. Esta parte es la que la diferencia entre la pyme y las grandes empresas es mucho más compleja. Porque a la pyme, pues le tienes que preguntar, le tienes que hacer, por decir de una manera simplificada, 400 preguntas para llegar a todas las cosas que hay que medir, que al fin y al cabo tienes que llegar a lo que es el estado de resultados, el balance, el flujo, la capacidad, etc. Y con los corporativos, pues la información está ordenada, auditada, Sí. dictaminadas, haces menos preguntas, el carácter lo puedes definir mucho más Y sencillo. tiene un ejército de contadores, fiscalistas, todo está perfecto. Exacto. Es muy raro que no tengan algo de información, las grandes empresas. Pero en el caso de las pymes es diferente, Diferente. porque no tienen un ejército de contadores, no, lo más probable es que no estén auditados, quizá van al día con una contabilidad más de flujo y a lo mejor es más difícil hacer ¿cómo se llama? El análisis, ¿no? Sí, o sea, tradicionalmente las pymes tienen a alguien tercero. Depende del tamaño, pero digamos que Como un despacho externo. externo. Pero esta puede ser una generalización aceptada que les cobra Una iguala. una iguala. Por regular no es muy significativa para la pyme. Y digamos que les hace su contabilidad y desde una perspectiva fiscal. Sí, sus declaraciones de IVA, de ISR, etcétera. Y es lo que le importa De IEPS. al empresario. Y muchas veces el empresario ni lo ve a profundidad, sabe que se están cumpliendo, que tiene su opinión de cumplimiento positiva. Te sorprenderías cuántas pymes de repente el checklist, opinión de cumplimiento negativa, y no sabía, ¿no? Cuando Sí, que esa cosa es contabilidad más fiscal y de flujo. Que mientras dé para pagar los sueldos, mientras dé para pagar la renta, mientras dé para pagar los impuestos y también te dé para seguir comprando, ¿cómo se llama? Insumos, para seguir produciendo lo que produces. Y mientras al final del mes queda algo de dinero en el banco, ya con eso, ¿no? sí, es un tema mucho más dirigido a flujo que a un tema financiero. Que justo ahí está uno de los grandes temas que nosotros solemos apoyar mucho. La gran diferencia de llevar a la pyme, de tomar decisiones con base en flujo a con base en información financiera, es todo. Porque, Radicalmente diferente. a ver, te pongo un ejemplo, y es súper común. No voy a mencionar nombres naturalmente, pero una empresa que analizamos, que sí terminamos financiando, pero en el análisis, esta empresa le vendía Tajín. El 60% de su facturación era Tajín, ¿no? Esta empresa no se daba cuenta, ya que hicimos el análisis, que con cada pedido perdía dinero. Por poner un ejemplo, el producto que vendía, lo vendía a 10, pero Le costaba le hacer costaba 11 en general. El resto de su facturación tenía suficiente margen que en la mezcla de cosas, pues le metía 10 y salían 12, ¿no? Entonces parecía que hacía sentido y aparte, pues iba a las cenas con sus amigos empresarios y les decía que le vendía Tajín y que ahora le hizo un pedido de no sé cuántos millones de pesos. Eso le da como cierta imagen o Claro. Y, computación. y luego imagínate, y a veces tomaba factoraje. Entonces, cuando le dijimos por qué no le íbamos a financiar, nos dijo, ¿cómo? Si esto y esto. Y parecía que hacía dinero. Dijimos, mira, es que hicimos este análisis, está así, así. De entrada, se quedó sorprendida. Eso nos llevó a poderla apoyar en otras tantas cosas, ¿no? A lo que le llamamos Smart Money. Pero el punto es que muchas empresas, muchos empresarios y empresarias tienen este tema que a nivel financiero no saben si están perdiendo dinero. ¿Ese es un patrón que se repite? Se repite, en términos generales. El tema es que a veces en lo general, a nivel empresa, sí hacen dinero, pero están tomando muchas microdecisiones en diferentes lugares donde están destruyendo valor dentro de la compañía. Y a veces no necesitan mucho más que perspectiva, porque la gran mayoría de los directores pymes, CEOs pymes, como les queramos llamar, líderes de pymes, digamos hablando de las pymes buenas, es gente súper inteligente, al grado que factura lo que factura y hace lo que hace, en su mayoría, con poca capacidad técnica. Entonces, es un tema fundamental. Es interesante esto que mencionas y que lo identifiques como un patrón, porque una de las cosas que ustedes hacen es, o me imagino, no sé si lo hacen como porque era un diferenciador y era lo que les permitía ser más competitivos en el mercado,
o lo hicieron más porque es una necesidad en el ecosistema de pymes mexicano, donde tuvieron que crear toda un área que le dicen ustedes Smart Money o dinero inteligente, donde literalmente se metían como si fueran unos consultores de McKinsey o Boston Consulting o alguna de estas, y se metían a fondo a entender el negocio y ayudarles a que entiendan este tipo de cosas. ¿La razón cuál fue? A ver, la realidad es que fue un accidente. Sin embargo, la otra realidad que bien comentas es que es inconcebible dar financiamiento a la pyme sin una clase de seguimiento por esto que comentamos. Un día le presentamos a un potencial cliente la negativa de su crédito. Oye, ¿por qué no se autorizó? Nomás le dijimos, no. Oye, dijo, ¿me puedes decir por qué? Y dijimos, está bien. La invitamos a la oficina y se lo presentamos. Oh, dijo, ok. Yo sabía que eso me estaba pasando, nada más no sabía ponerle nombre ni qué era, pero yo intuía que algo, ¿no? Intuitivamente. Y dijo, ¿me pueden ayudar? Y dijimos, bueno, ¿no? Y entonces, pues le empezamos a ayudar. Y así fue como nació Smart Money. Íbamos a la oficina, me acuerdo, íbamos uno de mis socios y yo, y de repente trabajamos para la pyme. Les hacíamos mercadotecnia, les hacíamos cosas que ni siquiera nosotros hacíamos bien en nuestras propias empresas, pero con el afán de ayudar mucho, y nos ayudó a entender con muchas pymes que empezamos a hacer Smart Money y a terminar acotándolo en 4 grandes áreas, que son las que creemos que generan mucho más valor y que son mucho más escalables. Que una es un tema que le llamamos despacho financiero, que es ayudarle a la pyme a acomodar sus números, porque no puedes tener un comité de finanzas si no hablas de información financiera. Es que el idioma, ¿no? Exacto. Y esto a veces no es tan difícil, pero el empresario tiene su Excel como el que decide, más los números que por regular se sabe de memoria que son los que sí mueven al negocio, más la contabilidad fiscal, más lo que tiene el administrador, que por regular es un administradora que no necesariamente es financiero, pero que es de súper confianza, ¿no? Entonces tienes una serie, ¿no? Un galimatías de información que para unirlo es bastante complejo. Una vez que unes eso, puedes tener un comité de finanzas. Y entonces, así como el ejemplo de Tajín o 20,000 ejemplos que podríamos poner aquí, en ese comité de finanzas, pues ya el empresario puede decidir y decir, ok, decisiones que de tomar una decisión distinta, probablemente en 3 años estaría quebrado o con 3 menos tamaño o no hubiese podido aprovechar ciertas oportunidades. Pero se genera una perspectiva fundamental. Solamente necesitan perspectiva de información. La mayoría tienen toda la inteligencia para poder tomar grandes decisiones. El tercero es una clase como de comité consultivo, consejo consultivo para decisiones. Oye, ¿qué hago con mi socio? ¿Levanto dinero? ¿Pago? ¿Me endeudo? Cosas ya más estratégicas. Y en un cuarto, un tema que le llamamos como comité de fondeo, que es, pues ya que se van a graduar, ayudarles a cómo conversar con las instituciones como los bancos u otros fondos que les puedan dar dinero más adecuado, en mayores tamaños, etcétera. Y esas son las 4 cosas que hemos hecho para cada una de las pymes y pues ha generado un gran valor. Y aparte, a ti te mantiene tan cerca que estás viendo el movimiento de pues cómo está moviendo la empresa y te hace un crédito pues mucho menos riesgoso, ¿no? Es cierto también. Ya. ¿Y eso lo cobras aparte o qué? No necesariamente. Hay una parte, por ejemplo, que a todas las pymes, cuando sale el estudio de crédito, se las presentamos. Oye, aquí está esto. Casi se ha rechazado o incluso si resulta que no toman el crédito. Tienen ahí un tema que llamamos metrics, que es muchas cosas que ellos no pueden ver, que hoy podemos ver, ¿no? La facturación, muchas cosas que cuando empezamos, nosotros decíamos, oye, la declaración fiscal, y nos daban un PDF, una fotocopia, ¿no? En blanco y negro que no sabías ni qué. Hoy, lo que puedes hacer con el tema fiscal... Descargas la información del SAT. Y lo que estamos empezando a hacer con Cowork, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero partiendo hasta ya el scrapping de información fiscal, cambió muchísimo la película de lo que podemos Porque ya puedes ver la realidad de lo que la empresa realmente está facturando. Porque la información fiscal es un proxy y si acaso, por lo regular, es más, no menos, ¿no? Si acaso hay empresas que venden más que lo que fiscalmente vende, difícilmente menos. ¿Me Sí, explico? puede ser que más, pero no menos que eso. Exacto. Entonces es como la base. de arriba. Exacto, justo. Y con esa información nosotros ya podemos entregarles ciertos reportes
con un costo mucho menor, porque casi lo estructuramos para el propio análisis, y el propio análisis que utilizamos para tomar decisiones, se los presentamos, y eso ya genera muchísima perspectiva para el empresario. Después hay otro tipo de programas donde los apoyamos sin costo mientras están en el crédito, y hay otro tipo de programas que ya dicen, oye, yo quiero esto y esto, y entonces, pues ahí ya son programas específicos, ¿no? Y eso es, digamos que me imagino que en el mismo análisis donde te enfrentas con todas estas realidades, digamos, del empresario de una pyme mexicana y analizas todas sus, digamos, digamos, aquellas cosas de las que carece, ustedes lo complementan con Smart Money, pero la realidad allá afuera sigue siendo brutal. O sea, ¿y en qué sentido lo digo? Bueno, pues estamos en una economía que prácticamente no crece desde hace, no sé, por lo menos 7 años. En un ambiente que es inflacionario, ¿no? Digamos que desde el 2021 para acá, bueno, desde antes, desde el COVID para acá, la inflación está fuera de control, aunque ha bajado, pero sigue siendo muy alta. Y después estamos en la peor crisis de seguridad, digo, esto ya lo hemos mencionado, pero en muchos lugares del país pues hay cobro de derecho de piso y este tipo de cosas, ¿no? Y donde no hay eso, pues como quiera sigue siendo peligroso salir a la calle, todo el tema del transporte personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de que tú les ayudes, pues hay cosas que les puede ayudar a mejorar. Pero el macro, digamos, el ambiente macro ese tú no lo controlas. Tú tienes que jugar con lo que hay. Y lo que hay es esta realidad que es muy difícil, ¿no? Súmale a eso los sindicatos, el salario mínimo, el SAT, o sea, podrías decir que los empresarios de las pymes son verdaderos héroes, ¿no? Y el gobierno, pues, los trata como delincuentes, ¿no? Ya. Bueno, eso fue una aseveración O sea, interesante. los trata como delincuentes cuando, en el sentido de que tienes encima la autoridad fiscal, tienes encima al IMSS, tienes encima a los sindicatos, tienes encima, entonces de repente, y aún así estos empresarios salen adelante, ¿no? Sí, es un gran punto e incluso si complementamos los fundamentales, que era carácter, capacidad, colateral y uno importante que es justo el contexto, que hay que tomarlo en cuenta para cualquier financiamiento, es en la parte romántica pero muy real, parte de lo mismo. Es decir, la asimetría que existe con la capacidad productiva y el financiamiento, dinero en México sobra, solamente hay una mala asignación. ¿Cuántos inversionistas con excedentes de capital institucionales y no institucionales, ¿no? Ultra high net worth, familias, etcétera, tienen un porcentaje de su patrimonio expuesto a las pymes mexicanas, que es el verdadero motor productivo de México? Muy pocas. Al grado, podríamos ir nada, que es tan poco relativo al todo. Sí, nada más como contexto, cuando mencionas eso es porque, digamos, todos los mexicanos que nacimos como por ahí, bueno, no que nacimos, que nos hicimos trabajadores formales después de la reforma del IMSS y de las pensiones, todos los meses una parte del patrón y una parte el trabajador, estamos ahorrando una lana que se va a las Afores. Uh-huh. Y las Afores administran un dineral, o sea, no sé ni cuánto es lo que administran las Afores, pero es muchísimo dinero, 13 millones de millones, algo así, según los últimos datos que vi, ¿no? Y ellos tienen la responsabilidad de gestionar ese dinero y hacerlo producir. Y esos fondos, que son las Afores, lo invierten principalmente en los mercados financieros, ¿no? Uh-huh. Entonces, una parte va y compran acciones o fondos, digamos, que tienen acciones de la Bolsa de Valores de México o de cualquier parte del mundo, y después compran bonos del gobierno, ¿no? Deuda del gobierno. Y dentro de su mandato, a pesar de que tienen la obligación, bueno, ni siquiera es obligación, más bien como el derecho de cierta parte de esos recursos destinarlo a proyectos productivos, en la práctica creo que casi no se usa, ¿no? No están financiando las Afores el crédito, en concreto el crédito PYME, o sí lo están financiando. Muy poco.
O sea, el tema es que justo hacen falta puentes. Si es un tema estructural, que no hay una conciencia de que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Oye, si yo tengo un excedente de capital, ¿no? Todos los inversionistas que tienen un excedente de capital, el simple hecho de donde ellos hicieron ese excedente de capital, que seguramente fue por alguna empresa productiva o de ellos o de sus familias o de algún tema que alguna vez fue una pyme, la lógica es que ese dinero tendría que regresar a las pymes. Es como del Venture Capital. El Venture Capital, la gran mayoría de los emprendedores que les va bien, poco o mucho, regresan algo otra vez y son ángeles, ¿no? Así sea un ticket, hay otros que se hacen ángeles prominentes como tú y hay otros que, pero todos regresan algo de algo. O invierten en fondos. Sí, o dan mucho tiempo, los que a lo mejor dicen, no me quiero arriesgar, pero digamos que invierten tiempo, que es lo más importante. Para ayudarle a otros. En la pyme no existe eso, o es limitado. Entonces, si tú hoy, una persona, quisiera invertir en el capital real, en la realidad de México, que son estos CEOs de las pymes mexicanas, las productivas, las buenas, no hay vehículos, faltan puentes. Justo faltan más manejadores de capital enfocados a la pyme, faltan muchos más CAPEMs que puedan traer dinero institucional a las manos de las pymes mexicanas. Por eso, para nosotros fue un orgullo lo que pasó en septiembre, que pudimos emitir en la bolsa y entonces llevamos dinero de aseguradoras, de fundadores institucionales a las manos de las pymes mexicanas. Pero hacen falta miles de CAPEMs para que eso suceda. Y luego la conciencia en cada inversionista institucional y personal de decir, tengo que regresar algo y en lugar de tener ese dinero en activos que no producen economía real, que solamente son financieros, un porcentaje tendría que ser así. Ahora, si eso lo conectamos a toda la serie de comentarios oscuros que hiciste, que muchos pueden ser real y otros a lo mejor son incluso peores, es llevar dinero productivo a las pymes genera que puedan aprovechar oportunidades y que se puedan hacer más formales y que puedan generar más empleo. El hecho de que no puedan hacer eso genera un vacío que alguien viene y lo llena, que le llamemos a la informalidad y le llamamos a toda esta gente que comentaste, que cobra y las cosas que pasaron estos días en Guadalajara, etc. Pero nosotros mismos a nivel económico le estamos dando espacio a que eso pase en la propia economía, ¿no? Porque pues es también falta de oportunidades. En el mundo igual siempre hay gente mala que no importa y aunque sea perfecto está bien. Pero si quitamos esa parte romántica, filosófica de que igual habría gente mala, sí. Pero quitemos a los que es porque no hay oportunidades. Porque la pyme pudo haber tenido 10 empleados más, 30, 50. Tu diagnóstico es básicamente el del expresidente López Obrador. Porque él decía, oye, el problema en México, y tiene razón en parte, es para un chavo es mucho más fácil hacerse sicario o hacerse, qué sé yo, empleado de estos grupos, porque no hay trabajo. Entonces, la única diferencia es la solución. Para ti la solución es, debería haber más financiamiento para que todas estas empresas crezcan más, contraten más gente, abran otra planta, etcétera. Y la solución del porque eso es lo más cercano, porque ya existen. No es utópico, no es y estructuralmente, ¿no? No es como hablar de inversión en bolsa, que pues resulta que si una empresa quiere salir a la bolsa, pero pues no hay mercado, ¿no? El mexicano no invierte en bolsa. Pues, ese es un tema estructural. Pero estructuralmente hoy tienes cientos de miles de empresas con oportunidades, con proyectos productivos aquí, que con 1 millón, 10 millones, 20 millones, los multiplican por 4 veces y podrían estar creciendo 15 veces en 8 años y no encuentran esa parte. Otros terminan cayendo en la informalidad y tomando dinero de agiotis y muchas cosas que terminan extrayendo valor y luego hasta metiéndolos en cosas mucho más complejas. Pero eso es real, ¿no? Hay diferentes estadísticas. Unas dicen que las pymes duran 2 años, otras que la edad promedio son 7 años, etcétera. Pero la gran mayoría son por 2 razones. Sí falta de capital, pero también falta de asesoría. Las pymes una empresa no se hace mala por una mala decisión. Es una serie de malas decisiones conjuntas. A lo largo del tiempo. Entonces tampoco tiene quien los asesore, quien les diga que técnicamente no quiera venderles algo o estructurar algo. Entonces mucho de este consejo y dedicarle tiempo a las pymes también es toda la diferencia. Entonces es asesoría y es capital, ¿no? Es deuda y también capital, ¿no? Cosas que también hacemos. Entonces eso creo que es importante que todos los empresarios lo tengamos claro y saber que tendríamos que tener un porcentaje de nuestro portafolio en algún vehículo que toque a la pyme
real mexicana. No hay suficientes, pero sí hay opciones. Mencionaste de pasadita, pero es un tema al que quería llegar, que es un tema muy relevante. Es el tema de que emitieron bonos en Viva, que es una bolsa de valores en México, y que cualquier inversionista podría tener dentro de su portafolio de inversión parte de ese papel. No es tan común, estuve revisando, haciendo research para esta entrevista, no hay tantas financieras que hayan hecho este tipo de colocaciones en la bolsa. Y como que es un gran hito, ¿no? Es un gran logro. Me imagino que para ustedes también fue un gran logro. Te quiero felicitar por eso. Gracias. Entonces, por un lado, eso pues, es una gran noticia y me imagino que es el principio de muchos, o es el primero de muchos, el primero de muchas de estas colocaciones. Y por el otro lado, cosa que es muy bueno, y por el otro lado tienes lo que pasó en México con las entidades financieras no bancarias, que por diferentes razones les fue muy mal, ¿no? Entonces, digo, no se trata de personalizar ni nada a las personas, pero el caso de Crédito Real, Unifin, Alfa Credit, Mega y otras de estas empresas que básicamente ya quebraron, ¿no? Y me imagino que para ustedes debe ser difícil, oye, madres, todas estas empresas están quebrando, algunas incluso cotizaban en la bolsa. Y todos los inversionistas de repente dicen, no, te meten a ti o a ustedes en la misma canasta que a estas otras. ¿Fue un reto eso para ustedes? Claro, por supuesto. Y es un tema, es de mis temas favoritos. O sea, primero, hablaría de algo que, si algo me gustaría que resonara de lo que estamos hablando hoy, es esta explicación primera. Si tú vas con una serie de empresarios y les preguntas, ¿qué opinan de las APIs o de las SADCBs? Cualquier empresario que tiene una SAPI, una SADCB, una SDRL o cualquier figura virtual, legal, para hacer negocios, ¿qué contestaría? Pues depende cuál, ¿no? Pues depende cuál, depende a qué se industria dedica, depende quiénes son los socios, depende qué vende, qué compra, cuánto gana, cuánto pierde. Entonces es un primer tema. Algo pasó en la industria que la figura jurídica de SOFOM, ¿no? Sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada o regulada, fue un tema como que las SOFOMs, que es como decir, pues las APIs. Algo pasó y simplemente se hizo, ¿no? Un meme. Tú sabes que los memes, si crecen lo suficiente, pues es la memética y se hace una idea y a lo mejor se hace una idiosincrasia y hay una idiosincrasia de que las SOFOMes, pues tienen ciertas características. Por ejemplo, pasaron unas cosas en Monterrey hace poco de una serie de SOFOMes que quebraron, que se dedicaban a hacer créditos de tipo de cambio, ¿no? Lo que eso signifique, que podríamos profundizar algún día en ese tipo de producto, pero no tiene ningún sentido, es carísimo y aparte es quirografario. Pero bueno, el punto es, noticias, otra vez las SOFOMes, ¿no? Es como otra vez las APIs, otra vez las SADCBs, no tiene ningún sentido. Ahora, se hizo así en términos de industria y hay que entender por qué pasó y aparte, pues supongo que, no sé, eso vende suscripciones o views o likes o lo que sea. Pero el punto es, regresando al tema de la bolsa. Como intermediario financiero, a ver, primero en México son pocas las empresas que salen a emitir deuda. La gran parte de las emisiones de deuda en el mercado son más de corto plazo que de largo plazo. Luego de largo plazo están las que son estructuradas y las que no son estructuradas. Las que son estructuradas son las menos porque tienen mayor complejidad, pero también tienen mayor seguridad, ¿no? Porque digamos que hay un fideicomiso, hay flujos, incluso en todas las que les fue mal, y esto también es importante que quede súper claro, todos los nombres que mencionaste, que a lo mejor son las del 2022 famosas que ya mencionaste, Unifin, Alfa, Crédito Real, y otras tantas, y las nuevas, y las de este año, y las que faltan, pero tiene que ver con todos los que tenían un tema de una emisión estructurada, siguió pagando. Eso es importante. Es decir, la estructura aunque la empresa falló, esos bonos no necesariamente fallaron. Exacto, no fallaron. La gran mayoría de los estructurados, de todos estos nombres en la bolsa, que fue lo que nosotros hicimos, siguen pagando y acabaron de pagar porque están bien estructurados. Alguien está administrando la cartera.
Exacto. Había un fideicomiso, la cartera pagaba en ese fideicomiso. Entonces, Hay alguien que sigue haciendo la gestión diaria de cobrar y de... exacto. ¿Qué pasó con esas empresas? A ver, primero, uno, importante. Independientemente de la figura jurídica, algunas se dedicaban a arrendamiento, otras se dedicaban a crédito de nómina, otras se dedicaban a diferentes cosas. Sí, no atendían pyme. Exacto. Algunas hacían crédito de nómina para empleados del gobierno. Exacto. Entonces, pues lo clásico que pasó es, tuvieron los incentivos para crecer demasiado rápido y cualquier cosa que crece demasiado rápido puede explotar. Pero cualquier cosa como intermediario financiero que crece demasiado rápido, descuidas alguno de los pilares que platicamos. O sea, la lógica dices, oye, estos cuates quieren crecer muy rápido, entonces como su negocio es prestar, empiezan a prestar. Eres laxo. Pues la velocidad con la profundidad no se llevan. Por eso muchos modelos de negocio hoy que te prestan en línea o que te prestan rápido, pues te presto a estas tazotas porque pues como, ¿no? Sí, Spray and pray y de el 100, riesgo es muy grande, quién sabe qué vaya a pasar. de 100 me salen 20 malos, pero se compensa con la tasa, entonces es la única manera de prestar. Si prestas rápido, tiene que ser muy caro y con poca profundidad. Si es muy profundo, como lo hacemos nosotros, no puede ser demasiado rápido. Sí, mucho más rápido que la industria en general, pero no porque sea fácil ser rápido, sino porque la industria es muy lenta. Esa es la realidad. Aunque hoy estamos muy emocionados con todo lo que está pasando con las diferentes herramientas de inteligencia artificial y últimamente más Que te permiten con el tema ser más cowork. productivos. No, es una locura. Es una locura las actividades que hoy está reemplazando, ¿no? Más que los empleos, por lo menos en primera instancia, están haciendo mucho más productivo, que creo que los principales beneficiados van a ser las pymes. ¿Qué va a pasar? Pronto les vamos a poder financiar sus proyectos productivos con la misma profundidad, un poco más rápido. O sea, ya nos desviamos un poco, pero ese tema, nada más para aprovechar que lo mencionas. Vamos como 3 años que se lanzó ChatGPT, que OpenAI lanzó ChatGPT. Digamos, fast forward a hoy, que es ya casi 3 años. De repente ya puedes ver cómo la inteligencia artificial no estoy tan seguro de que va a destruir todos los trabajos, pero sí va a cambiar la forma como las empresas trabajan. Y el hecho de que muchas empresas ya no necesariamente van a necesitar tanto personal. Eso se dice en teoría, ¿no? Y obviamente hay mucha gente que es muy escéptica y dice, no, eso nunca va a pasar, no sé qué. Los modelos siguen alucinando, cosa que es verdad, aunque menos. Eso jamás va a pasar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, o sea, ya está pasando. No es un tema de futuro, es un tema de presente. Platicaba con algunos de mis socios hace un par de semanas, no sé, un reporte que tal vez a mí personalmente me tomaba 10 horas en Excel, dar información para ciertas decisiones, digamos que directivas, pues ahora me tomó 20 minutos. O sea, literal. Porque no había habido todavía algo que la parte del Excel, que funcionara tan con bien. el tema vectorial y cosas que muchos entienden técnicamente mejor, y hoy ya se puede. O sea, hoy le metes a Cowork 40 Exceles y son los $200 mejor invertidos de la historia de la humanidad. Entonces, creo que además lo que va a pasar es que todo el mundo va a empezar a tomar mejores decisiones. No ha subido a 200. 200, sí. Entendí que 20. Entonces, nada más para dar contexto, estás hablando de un producto que se llama Cowork que lanzó Anthropic por medio de su producto de inteligencia artificial que se llama Claude, o Claudio, ¿sí? En español. Claudio. Entonces, Claude tiene un feature que se llama Cowork, donde tú le alimentas la data que tú necesites y le pones a hacer cosas, ¿no? Entonces le puedes decir, oye, hazme una pieza de software que haga esto, o hazme un dashboard, o ayúdame a analizar esta información, ayúdame a hacer sentido estos números, y se lo alimentas y Cowork empieza a pensar y a trabajar, y literalmente te empieza a decir qué está haciendo. Estoy analizando los datos, ya encontré, ahora voy a hacer una tabla, pero estoy viendo esto. Entonces te está trabajando para resolverte la vida, y al final termina y te dice, ya terminé, mira. Ese es el análisis. Y a veces se equivoca y le dices, oye, no tanto que se equivoque, pero a veces le faltan. Le dices, oye, pero espérate, no consideraste esto.
también te voy a alimentar, o ya te alimenté este archivo que creo que no... tienes razón, déjame replantear. Y entonces es como un proceso iterativo por medio del cual tú y la inteligencia artificial empiezan a desarrollar trabajo que a lo mejor tú lo hubieras podido hacer solo, y de hecho lo hacías solo, nada más que ahora lo haces mucho más rápido. Claro. Justo. Y creo que el reto es implementar eso a nivel organizacional. Como que a nivel personal esa herramienta Es bien fácil de usar. cada vez la utilizas más, hay muchos directores de la compañía que la utilizan más, incluso hoy, por ejemplo, tenemos un comitente de inteligencia artificial que cada vez ya me dice, oye, este caso se parece al caso de hace año y medio, y entonces ya tu capacidad como humano está aumentando en términos de discernimiento, si sabes preguntar bien, promptear bien y todas las cosas que conocemos. Creo que el reto específico es qué tanto avanzamos como, digamos, que líderes de negocio, empresarios, emprendedores, como lo quieras llamar, para implementarla a nivel organizacional de manera formal, proteger la información y que funcione en términos reales, que ese es otro reto, pero definitivamente, incluso para las pymes, hoy ya pues, muchas pymes le preguntan cosas a cualquier... Ya lo estás incorporando a Smart Money. 100%. O sea, hoy ya tienes algunos temas de las preguntas que todo empresario te hace, que ya puedes estructurarlas desde ahí y ya puedes tener un comitente de finanzas de 8,000 cosas básicas que alguien te preguntaba antes, pues ya van a estar ahí. Entonces, el empresario pyme que es muy preguntón, que tal, en cuanto empieza a tomar mucho más esto, le va a ayudar de manera bestial, ¿no? En ese sentido. Eso es interesante. O sea, sí, porque generalmente pensábamos hace un par de meses, quizá, o años, en la inteligencia artificial como una herramienta más como de los techies, ¿no? Quizá de los ingenieros o de aquellas personas que son, digamos, muy hábiles con la tecnología, pero con herramientas como esta, y que seguramente van a salir más y se van a ir mejorando a lo largo del tiempo, pues eventualmente cualquier director general de la pyme más pequeña que te imagines, también va a tener un CFO, un Chief Marketing Officer, un contador, un fiscalista en su computadora que le esté ayudando a pensar en todos estos temas de forma más sencilla, ¿no? Claro. Y que a lo mejor todas las fuerzas laborales se van a hacer más pequeñitas, cosa que representa muchos problemas sociales, ¿no? De qué va a pasar con tanta gente, porque al final la población mundial sigue creciendo. Y si ya no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero Es el gran debate, ¿no? eso es quizá una discusión para otro foro, pero... Sí, a ver, si meterme de lleno al tema, yo creo que va a ser lo mismo o muy parecido como todas las veces que ha pasado grandes avances en la historia, revolución industrial, se va a reacomodar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, como dices, es para otro tema. Pero lo que sí es un hecho es que pues todos tenemos acceso a eso. Entonces la competitividad pues va aumentando digamos que en partes iguales, entre comillas, pero lo que sí es un hecho es que es información muy barata para decisiones muy profundas que te hacen toda la diferencia. Hoy, por ejemplo, hoy estábamos en un comité de crédito y yo tenía algunas dudas fundamentales de una industria en un mercado específico, pues que yo no soy experto. Entonces, cuando lo estaba estudiando en la mañana, pues las preguntas que le pude hacer para el comité de crédito me cambiaron completamente mi perspectiva respecto a si avanzar, no avanzar o quedarme a medias. Entonces, el criterio que le va a generar al humano en muchas cosas es impresionante. Ya si nos vamos a pensar en cuál va a ser la crisis de inteligencia en el futuro, ese es otro tema que merece una muy buena Sí, plática. porque muchas de las principales críticas a estos temas es, ¿y los humanos ya no pensamos? ¿Ya no vamos a pensar? O sea, ya le delegamos a estos modelos de inteligencia artificial el pensar. Y como cualquier músculo que no se usa, la palabra es que se deteriora o ¿no? se vuelve inútil, pues el cerebro le va a pasar lo mismo a medida que tengamos acceso a estos modelos cada vez más inteligentes. Sí, el reto es si realmente a lo mejor el ser humano, y a lo mejor estás metido a otros temas, evolucionar hacia otro lado, ¿no? También sí que hoy pareciera que mucha gente piensa o se confunde o se mezcla que el cerebro y la mente son la misma cosa, cuando son cosas completamente separadas. Pero creo que ese es otro tema para otro foro. Pero definitivamente
pues va a ser el diálogo de aquí en el futuro. Lo que es un hecho es que nos exponencia la inteligencia. Los que ya eran inteligentes serán más inteligentes. Los que no podían, eso los ayuda. Y hablando en el súper corto plazo de este año, creo que ayuda a mucha gente a hacer muchas cosas mucho más fáciles. Ahora, hay una preocupación. Yo tengo amigos, incluso socios o gente que ya he escuchado que sigue consejos ciegamente y comete errores importantes. O sea, que porque la inteligencia La artificial... inteligencia artificial dijo, ve y contrata, o ve y despide, o ve y toma esta decisión, y van y lo hacen, ¿no? Entonces, una cosa es el pensar y la otra será qué tanto aumenta nuestra capacidad de discernir. Claro, le tienes que discriminar qué cosas tienen sentido y qué cosas no, como siempre ha sido. Ahora, hablando y regresando a las pymes, un tema que tienen de manera súper desarrollada la gran mayoría de estos héroes, digamos que dueños de la economía mexicana, los CEOs de las pymes, son altamente intuitivos. Una de las cosas que, por ejemplo, hacemos mucho para nuestro análisis de crédito, que es profundo en todos los sentidos, visitamos, hablamos con el staff, vemos la empresa, vemos la garantía, vamos a la planta, creemos que se tiene que hacer en sitio, pero es en la entrevista con el empresario es fundamental. Te dice, Sí. ¿no? 5 patos por 2 pesos por tal, y a veces esos números que te dice pueden coincidir o no coincidir con el estado de resultados, porque el estado de resultados lo hizo el contador, y aquí es donde te das cuenta la verdad de la cuestión, y a veces cruzas la entrevista con la información, pero son altamente intuitivos. Te dicen, no, ¿por qué ya le dejé de dar crédito a ese cliente? Entonces, desarrollan una cierta intuición sin datos. Entonces, imagínate esta capacidad intuitiva con una herramienta de 10, 20, 30 o $200 al mes que le puedan hacer las preguntas técnicas. Hay un complemento. ¿Generalmente esta intuición es correcta o es correcta como lo interpretó el contador en la contabilidad? En términos de negocio, es decir, de decisiones de negocio, por regular es correcta. En lo que por regular es incorrecta, porque es un poco más técnico que intuitivo, es en temas financieros. Tan incorrecto como, por ejemplo, ¿tú sabes cuántos créditos la banca autoriza por medio del cálculo de los flujos de las cuentas y les da créditos revolventes a las pymes por los flujos cuando a lo mejor la empresa está quebrada y no tiene capacidad? No tengo idea. Miles. Y Todavía. entonces, luego, esos créditos le dieron un crédito de 3 millones de pesos a una pyme que nunca había recibido ese dinero de golpe. A los 180 días no paga su cleanup y entonces ahora dicen que las pymes no pagan y es una profecía autocumplida porque le prestaron con base en flujo, etc. Pero bueno, es un ejemplo nada más de que en términos financieros el CEO de la pyme por lo regular es de las cosas que más necesita apalancarse de un tercero y es lo que la gente que sabe de finanzas no es necesariamente gente que esté regalando consejo ni apoyando a otros, que es justo lo que hemos querido hacer como plataforma estos 10 años. Una cosa que ustedes hacen muy bien, aparte de la parte del crédito, es que, y en parte porque tú y tus socios son muy inquietos, ¿no? Y, intelectualmente inquietos y muy emprendedores, es que ahora también tienen un fondo que invierte en pymes, no nada más en la parte de deuda, sino en la parte de capital. Que por lo menos yo nunca había visto a nadie hacerlo como lo hacen ustedes. ¿Puedes platicar de eso? Sí. Dentro del aprendizaje de la historia, nos dimos cuenta que muchas pymes que financiamos, pues les prestábamos, por poner un ejemplo, 10 millones de pesos y facturaban 40 millones de pesos al año y de repente facturaban 500, te devolvieron tu capital, tus intereses y volaron. Y les ayudaste, y parte de ese éxito fue porque tú les ayudaste. Y felices de ayudarlos, porque es parte de nuestra visión y nuestra misión. Sin embargo, en muchos de los casos, nos invitaban a participar en el capital. Y pues les decíamos que no, porque No tenía. estructuralmente, si yo le digo a nuestro fondeador de Japón o de Europa o de Estados Unidos o a la bolsa, oye, ¿qué crees? Fíjate que también le voy a hacer capital, me va a decir, estás loco. La parte que hacemos institucionalmente de deuda súper institucional, súper estructurada, con sus comités, etc. Entonces dijimos, no nos podemos seguir perdiendo esas oportunidades. Hagamos algún tema estructural, institucional, ¿no? Entonces se creó en el grupo un fondo que se llama Asymmetric Capital, que lo que hace es que invierte capital paciente en pymes de alto crecimiento, que tienen la misma característica que una startup en el sentido de que tienes un emprendedor con hambre,
por regular un emprendedor triple A que está súper metido. La diferencia es que pues ni tienen permiso de quemar dinero, ni están necesariamente apurados a crecer muchísimo, pero tienen un modelo de negocio probado, rentable. Y si no hay deuda para las pymes, pues menos capital. El capital es, pues se terminaron asociando con la suegra, el cuñado, el hermano, el tío, y por regular terminan siendo los peores socios, no porque sean malos, sino porque se ponen en juego temas familiares, con dinero, con familia, eso siempre sale mal, ¿no? Aunque es otro tema. Entonces, creamos tema de capital institucional, con el PIS, muy formal, y hoy estamos invirtiendo en pymes mexicanas de alto crecimiento, y ha sido una gran experiencia, porque verdaderamente los crecimientos son exponenciales. Ahora, algo muy importante es, en todo lo que hemos hecho en PYME, en estos 10 años que llevamos llevando dinero institucional a las manos de los empresarios mexicanos, nos hemos equivocado mucho. Tenemos muchas cicatrices. No nacimos sabiendo lo que hoy entendemos de la PYME. Nuestra gran ventaja es que nos equivocamos temprano y en chiquito. Sin embargo, es importante ponerlo en la mesa porque es fundamental que pues, las cicatrices hoy nos dan cierta prudencia y cierta perspectiva para saber qué tipo de pymes sí financiar y pues todas las historias de las cosas que nos hemos equivocado, tal. Pero te voy a decir algo muy importante. De las 5 Cs del crédito que ya platicamos, siempre que nos llegamos a equivocar, te saltaste alguna de estas 5, ¿no? O le pusiste más peso a la garantía y menos a la capacidad, o más al nombre y menos a la capacidad, o más a la capacidad y menos al contexto. Pero estas 5 cosas milenarias son infalibles. El reto con la pyme es entenderla mejor. Es más arte que ciencia, hay que meterse profundamente. Tú sabes que, por ejemplo, nuestra área de análisis no se llama crédito, no se llama análisis, se llama entendimiento. La misión del área es entender a la pyme, ponerla en un comité, que el comité entienda y con base en eso tome la decisión de autorizar o rechazar un crédito. Entender las particularidades de esa en específico. No, o sea, porque cada pyme la tienes que analizar, no todas son iguales, digamos. No todos son la misma, digamos, cada empresario es diferente, cada cabeza es un mundo. Y aparte, casi todas estas empresas son familiares, ¿no? En su mayoría. Las empresas familiares tradicionalmente en México han tenido como poca confianza de tener socios, ¿no? No hay o hay muy pocos fondos de private equity o de capital privado en México que invierten en empresas, en pymes. Y hay como, en general, como sospecha de que, oye, ¿por qué quieres ser mi socio? ¿Tú quién eres? ¿Qué poder vas a tener? ¿Qué autoridad vas a tener? ¿Vas a controlar el consejo? ¿Me vas a querer controlar la caja? ¿Este tipo de cosas no ha sido una barrera para Asymmetric? Sí, en primera instancia, aunque sí nos hemos dado cuenta que cada vez hay más empresarios abiertos a tener sociedades y sobre todo si es una sociedad temporal. Dicen, oye, van a venir estos cuates que de entrada pues tienen mucha perspectiva porque analizan N empresas al año de diferentes tipos de industrias, de diferentes tipos de CEOs y de diferentes tamaños y geografías. De que tienen perspectiva, tienen perspectiva. Segundo, pues dicen que van a entrar y vienen y se salen en 5 o 6 años y que no se van a salir porque alguien más los saque. Se van a salir porque yo, como empresa, los voy a comprar, ¿no? Ya sea con deuda o ya sea con capital o ya sea poco a poquito, para no meternos en tecnicismos. Entonces dicen, pues está muy bien. Si realmente cumplen lo que dicen, que nos hacen crecer y nos profesionalizan, institucionalizan y se van 5 años después, está bien. Yo esto se lo sigo pudiendo heredar a mis hijos y a mis nietos y así diseñamos la tesis. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas que hemos invertido están dispuestos a decir, oye, y luego vamos por otro fondo y la bolsa. Ya veremos. Pero sí la sorpresa ha sido positiva respecto a que, aunque diseñamos hacia entrar y salir y ya, y que no entre nadie más nuevo, muchos están abiertos a que entre más nuevo. Ahora, tiene que ver también con los demográficos, ¿no? El promedio de la edad de México es 29 años, cada vez hay un tema más de asociarse, ya sea por necesidad o por practicidad o hasta por gusto. Es más divertido el camino acompañado, ¿no? Digo, más fácil. Claro. Yo tuve la suerte de asociarme con gente más inteligente que yo y la realidad es que el camino es mucho mejor porque pues
los problemas los divides entre muchos y los éxitos se multiplican entre muchos. Sí, aparte 2, 3 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Claro. México presume desde hace mucho tiempo que somos, antes creo que la 8ª economía del mundo, ahorita la 12ª. Y mucho de eso es por las pymes, ¿no? A pesar de todas estas cosas que yo te mencioné que dijiste que son oscuras, o que quizás estás viendo el lado negativo de las circunstancias de las pymes, pero pues, no por eso no es verdad. Y aún con todos esos desafíos, digamos que México ha logrado ser la 12ª o 12ª economía del mundo. ¿Qué tendría que cambiar para que las pymes realmente fueran el motor de la economía mexicana y que pudiéramos pasar de ser la 12ª a ser la, no sé, igual el primero es muy ambicioso, ¿no? Pero el top 5, ¿no? Top 5 o top 10, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que cambiar a nivel institucional, a nivel de política pública que pudiera ayudar a que las pymes crezcan más, sean más exitosas, más profesionales, etcétera? O sea, creo que puede depender incluso más de la iniciativa privada que la pública. Y empezaría por la iniciativa privada. Si todos los empresarios que hoy son exitosos, tienen excedente capital, que vienen de que ellos hoy ya son empresarios retirados o que ya casi no trabajan o lo que quieras, o que vienen de una tercera generación y vendieron su empresa. El tema es que todos, la gran mayoría de esos empresarios, se retira del mundo empresarial. No va y habla con 3 empresarios pymes y los ayuda. No va e invierte en algún vehículo que le preste o invierta capital en pymes. Entonces, la primera cuestión es, aquellos empresarios e inversionistas que ya tienen la capacidad de discernir todos estos datos, porque la realidad es que no hay que vender nada, los datos están súper claros, y la manera de hacer crecer México es a través de hacer crecer las pymes. La manera de atacar la inseguridad de México es a través de Crear mejores condiciones de trabajo. condiciones y mejora el tejido social y mejora todas las cuestiones. Por eso nosotros estamos tan enamorados del tema de la pyme. Pareciera que crecer esta empresa, apoyando cada vez mejor a las pymes, generar mucho más expertise en las pymes, generas impacto a nivel general, no solamente unos puntos del PIB en el largo plazo, sino además todas estas cuestiones que pueden sonar románticas, pero son reales. Entonces es que el empresario pyme o el empresario retirado o el excedente capital regrese a dar tiempo, a dar enfoque, ¿sí? Y aunque sea un porcentaje de su patrimonio, a regresarlo a las pymes buenas y a quienes saben. No como altruismo, sino ¿No? como negocio. Claro. Pues al fin y al cabo, los proyectos productivos están ahí. Puede haber tasas buenas que probablemente no tengan en otro lugar y que verdaderamente, pues al fin y al cabo, lo van a ver reflejado en la casa. Entonces, y en la calle. Yo platicaba mucho con lo que pasaron los acontecimientos de este domingo, que por cierto fue el día de mi cumpleaños, ¿no? Muy buen regalo de cumpleaños. Entonces, decía, bueno, realmente no es romántico. Si entendiéramos esta parte, ¿no? ¿Cuántos de los miles de personas que están ahí empleadas ahí, si hubiesen encontrado una oportunidad en algún lado? Pero no solamente es la oportunidad del empleo, también es la oportunidad de generar tiempo y de generar asesoría y de generar consejo. El mexicano no necesariamente, empresario exitoso, no necesariamente regresa ese tiempo. Si lo que pasa en el mundo del venture capital, que la mayoría de los que hemos invertido, estamos cerca o tal, como que esa cultura te mete y le dedicas tiempo, recibes llamadas, citas, la pudiéramos permear hacia la parte más legacy, creo que eso en cuestión de 5 años, una década, sería suficiente para cambiar la dinámica en general. ¿Qué está haciendo bien? Creo que en este momento, en términos de política pública o el Estado, la banca de desarrollo creo que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, tienes un FIRA, que es una banca de desarrollo de primer nivel, ¿no? De primer mundo. Es impresionante lo sofisticado que son. Hasta la fecha. Claro, y que te ayudan además a sofisticarte. Cuando podríamos pensar todo lo que podemos pensar naturalmente cuando tiene que ver con el gobierno, para nada. Lo que está haciendo hoy con el tema de Bancomex es un tema pues, que realmente sí está pasando, ¿no? Y lo del Plan México, que está por verse cómo se aterriza y cómo llega a las pymes, pero creo que hay muchas cosas. Pero yo creo que independientemente del tema de seguridad y esas cosas que definitivamente es un tema que hay que pedirle al Estado, tenemos en nuestras manos la iniciativa privada lo suficiente para hacer un cambio mucho antes que pedir allá. Sin duda. Una cosa que me gustaría saber y antes de terminar es de
Bueno, ustedes, ¿a cuántas empresas les han ayudado, digamos, a esta profesionalización con Smart Money y que les han ayudado a graduarse para ser, quizá ya sujetos de crédito en los bancos? El número hemos analizado más de 2,000 empresas y hemos financiado, ayudado de alguna manera, directa o indirectamente, a más de 700 empresas en estos 10 años que tenemos financiando proyectos productivos para las pymes. ¿Y sabes cuántos empleados tenían antes y cuántos empleados tienen después? En su mayoría lo tenemos muy medido y tenemos casos de éxito de estos que te prestamos cuando tenían 20 y amigos que me van a escuchar, unos que te arrepientes que no les metiste capital y se te fueron entre los dedos y hoy ya Son son enormes, exitosos, hicieron su exit, están felices y se te fue, ¿no? Dentro de estas 2,000 han aprendido muchísimo, han seguramente aprendido a identificar las buenas y también a identificar las que no son tan buenas. Pero ¿qué punto de vista tienes tú respecto de las pymes? Que a lo mejor es controversial o que a lo mejor, no sé, a lo mejor los banqueros no estarían de acuerdo o a lo mejor otros de tus colegas en la industria no estarían de acuerdo. ¿Tienes alguna idea de esta? Sí, yo creo que la parte controversial es, dejando por delante nuestros pilares que son revisar la solvencia moral, la capacidad de pago, un proyecto productivo, algún tipo de garantía y que el mercado se esté en condiciones en un contexto bueno, que son los pilares con los que analizamos cada pyme. Lo controversial es que a veces hacer pyme es complejo. Requiere recursos, enfoque y muchos esfuerzos distintos a solamente hacer las cosas por proceso. Entonces, a veces muchos alrededor se han preguntado si es más fácil ir a hacer arrendamiento de carros. Porque pues haces arrendamiento de carros, es mucho más fácil incluso salir y hacer una bursa pública, todo el mundo quiere arrendar, es deducible, los carros vas y los recuperas. Todo el mundo lo entiende. Entre comillas, obviamente tiene muchísima ciencia y hay gente que lo hace muy bien, no lo estoy demeritando para nada. Lo que sí es un hecho es que hacer pyme es mucho más compleja. Porque fíjate, dijiste, hay pocas financieras que han hecho una emisión de deuda en la bolsa. Entre ellas está CAPEM. Sin embargo, cuenta cuántas han sido de pymes. No sé si pueda contarlas con los dedos de la mano en la historia. De pyme que realmente tengan pyme. Todos los que hacen algo en México hacen pyme porque México es pyme, pero que estén enfocados en pyme específicamente es un tema... En pyme para proyectos productivos, porque Exacto. mucha gente hace arrendamiento y pues también arrenda carros para pymes o maquinaria para pymes, Exacto. pero para proyectos productivos, pues no. ¿No? Proyectos productivos para la pyme, que significa que con el dinero que tienen, hagan más dinero. Oye, ¿algún proyecto en la historia hemos hecho que no cumplía con eso? Claro, en algún momento nos equivocamos y le dimos... Hoy entendemos que decir no es una manera también de beneficiar a ciertas pymes porque pues no tienen un proyecto productivo, va a ser más bien un crédito extractivo. La idea es que produzcan más con lo que les damos y sea un catalizador. Entonces, eso es importante. Entonces, lo controversial es que socios, gente de la industria dice, oye, ¿y por qué no haces créditos más grandotes? ¿No? Pues necesitas 10 veces menos esfuerzo para hacer un crédito de 50 que de 5, creces más tu cartera, administras menos, con menos gente, es más fácil ir con una Afore porque llegas más rápido a los números que tienes que llegar y entonces tienen razón en la facilidad. Sin embargo, es tan profunda nuestra visión y nuestra misión que a mis socios a veces me dicen de que, oye, pues lo romántico, pues es por lo que lo hacemos. Tiene que ser rentable, tiene que ser prudente y tiene que seguir los perfiles de crédito. No nos perdemos en el romanticismo. Sin embargo, el motor es que a través de las pymes podemos cambiar a México. Entonces, lo controversial es, sí es muy difícil, sí son pocos haciéndolo, pero creemos que el camino que nosotros estamos allanando, y por eso fue un gran logro el tema de la bolsa, independientemente que para cualquier empresa lo es, porque ya es una primera señal de que se puede llevar el dinero institucional a las manos de las pymes. Eso solamente es el principio de lo que creo que vamos a lograr ahora en nuestra segunda década. ¿Qué pasaría? Que muchos inversionistas ultra high net worth e institucionales que no tocaban a la pyme, lo toquen a través de CAPEM o a través de otros lugares. Y te voy a decir otra cosa que hemos hecho. Hay un par de financieras, o varias, incluso algunas de ex colaboradores de CAPEM, que nos han honrado con copiarnos el modelo, ¿no? Incluso hasta dicen las mismas cosas que nosotros decimos, la Smart Money. Tal. Es una honra cuando te copian cosas así. Y entre más cosas salgan que hagan financiamiento a pyme,
harían falta 5,000 CAPEMs como para que hubiera competencia en la que te quites un cliente con otro, ¿no? Entonces, creo que lo controversial es la dificultad respecto a la ganancia, que igual es y puede ser más rentable. Sin embargo, la parte es la parte filosófica. Y decir, 20 años después, no solamente a todos les fue muy bien, sino, además, siendo el banco de las pymes, impactamos realmente en el país de manera productiva y rentable, porque se puede, no está peleado. Entonces, ese romanticismo lo hemos venido acompañando con resultados en el tiempo. Y por eso lo que pasó en septiembre, que aparte fue en una época muy peculiar en la que había muchos retos en muchos sentidos. Por todo esto de las SOFOMES que... Pues sí, ¿no? Por este tema de las SOFOMES y otras tantas cosas estructurales, que además fue un reto extra y que la gente que nos acompañó en el camino, pues estuvo con nosotros siempre, ¿no? Entonces, pues fue un gran segundo semestre del año. Tú y tu equipo y en general tus socios son súper jóvenes, que todos están en los 30, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría, bueno, salvo hay una que otra excepción. Sí. Pero pues están súper chavos, les quedan, no sé, 30, 40 años de carrera o de productividad. Depende de qué tan sanos se mantengan, pero ¿dónde ves a KPM en el futuro? O sea, justo hace 10 años que empezamos esta cuestión, dijimos, oye, tenemos 30 años para convertirnos en el banco de las pymes o en el equivalente. Porque los que conocen de la industria dicen, no, el banco y la regulación, bueno, no sé. Es un tema de hablar de la envergadura que estamos pensando y de lo que queremos lograr hacia verdaderamente apoyar a las pymes en términos generalizados. Entonces, lo que queremos ser, justo estar entre los primeros 20 bancos del país, enfocados 100% en las pymes, agregando 100% valor a las pymes y poder inspirar, ya sea por visión, ya sea por rentabilidad, ya sea por ejemplo, a mucho más empresarios e inversionistas a que volteen a ver lo que verdaderamente puede cambiar este país, que creo que lo hemos ido haciendo poco a poco. Y quiero mencionar algo muy importante. Yo soy el portavoz de KPM, aunque soy parte de los fundadores. Sin embargo, esto se construye día a día con el resto de mis socios que no están aquí. El equipo, ¿no? Y con las 80, 100 personas que tenemos trabajando directamente en el tema de KPM. Eso sería imposible sin el esfuerzo de cada uno de ellos, y la estrella y el mérito es de todos en conjunto. Sí, no es un esfuerzo de Rodrigo Correa, es un esfuerzo de un equipo, tanto de socios como de colaboradores que están dando la batalla todos los días. Y de proveedores, y de inversionistas, y de fondeadores institucionales, y por ejemplo varios fondeadores institucionales. Tenemos un fondeador, por ejemplo, en Nueva York. Y ahora que empezamos con el tema de la bursa pública, nos ayudó con ciertas citas de ciertas aseguradoras. Y estuvo increíble cómo mucha gente nos ayudó a otras tantas cosas. Entonces, es mucha gente que ha creído en la visión y que simplemente a mí me toca hacer el fronting y hablar en frente de muchos foros, de muchas cuestiones, pero KPM somos todos los que estamos ahí, ¿no? Oye, ya llevas un chorro, aparte de KPM ya llevas otros años haciendo otras cosas como emprendedor y empresario. Sigues estando muy joven, pero empezaste también muy joven. Si pudieras regresar al Rodrigo de cuando tenías, no sé, 19, 20 años, que más o menos cuando empezaste tu carrera, ¿qué te recomendarías? Es una buena pregunta. Creo que uno de los principales temas es mucha humildad y mucha escucha. Esta energía, cuando estás empezando de quererte comer el mundo, creo que es fundamental y no hay que comprar ningún tema que te quite esa energía. Sin embargo, a veces hay tantos consejos y tantas cosas que no escuchas con la profundidad que podrías escuchar. Entonces creo que escuchar más. A pesar de que siempre hemos buscado asesorías y preguntar mucho y consultar, creo que escuchar mucho más. Otra, y creo que es una de las grandes conclusiones de los últimos meses y años, es la intuición cuenta mucho. La intuición tiene este cierto tema místico que capta lo que has vivido y lo que no, y lo que has escuchado y lo que has leído y tal. Haz un proceso de decisión científico con todos los elementos. En algún punto, si está empatada alguna cuestión, la intuición es muy importante y puede ser lo que defina hacia dónde puedas ir, porque hay otros temas más allá de lo racional
que pueden estar alimentando después de haber seguido un proceso completo, específico, ¿no? Y que el proceso de decisión es más importante que el outcome de la decisión per se. Eso creo que también es algo súper fundamental. Oye, ese tema de la intuición, digo, ya con esto me gustaría concluir, pero me llama la atención. Dices, es importante tenerla, es importante desarrollarla y es importante hacerle caso. Pero ¿cómo la desarrollas? O sea, ¿cuál es el camino que tú has usado? ¿O ha sido a base de error? ¿O tienes algún método específico como para que le puedas recomendar a un chavo, pero que está empezando, de qué hacer para desarrollar esa intuición? Yo creo que parte de la mayor dificultad que es en el camino y sobre todo en el tipo de sociedad que vivimos y cómo se ha venido estructurando cada vez más con el tema de redes sociales y todos estos temas, de buscar, independientemente de todo, tratar de ser tú de manera genuina. Y creo que cuando le das oportunidad a tu ser de ir presentándose como verdaderamente es, de la misma manera te va dando oportunidad de poder ver cosas que cuando estás fingiendo o jugando un rol que no te corresponde, no puedes ver porque no estás en todo tu potencial. Y no quiero entrar en misticismos ni mucho menos, pero creo que la cuestión más difícil de ser emprendedor, empresario, y más en una industria relacionada con el dinero y lo institucional y el gobierno corporativo, que es lo fundamental y es importante que todos lo tengan en cuenta, es ser genuino y tratar de ser tú independientemente de todos los roles que tienes que cubrir. Y si no estás queriendo ser alguien más y estás siendo tú, no estás gastando energía en aparentar algo que no eres, y esa misma energía que no estás gastando la usas en tratar de entender los contextos, las situaciones, el feeling que las personas con las que te rodeas te dan, y también cuando me imagino cuando encuentras a alguien que no hay algo que no te late, hay algo que no cuadra, pues también hacerle caso, ¿no? Exacto. Es como te libera energía creativa y te libera ciertas cuestiones que por razones del tema que quieras, Dios, el quantum, el universo, en lo que cada quien crea, te acerca a la gente correcta, a los negocios correctos, a las lecciones correctas. Y a veces el cómo, mientras tú seas disciplinado, tengas mucho esfuerzo y tal, llega un punto donde ya no puedes hacer nada más. Y si dejas el cómo como dicen, a Dios o a lo que cada quien crea, verdaderamente aparece. Pero es solamente si estás en una perspectiva de ser genuino, que es súper complejo. Para mí ha sido el mayor reto que he tenido en los últimos 15 años y creo que probablemente cada año avance un poquito más. Para nada pienso que he llegado y creo que cada vez me he acercado más a ser un poco más verdaderamente como expresarme desde el punto de vista de lo que realmente soy, independientemente de cualquier rol, ¿no? Específico. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti. Dejas un chorro de un chorro de información valiosa y también un chorro de enseñanzas que todos tenemos mucho que aprender. Y nada más déjame acabar con 3 ideas específicas. Una frase que siempre platicaba, o 3 frases que siempre platicaba con mi padrino, que en paz descanse, que es, 1 es, ¿qué haces cuando la gente, cuando nadie te ve, ¿no? Define mucho quién eres o cómo realmente te estás desarrollando. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No? Y otro tema importante es, y ahora con la inteligencia artificial y que el conocimiento está en las manos de todos, una vez que tienes el conocimiento adquirido, no puedes regresar a la ignorancia, pero sí quedarte en la mediocridad. Entonces, muchas veces ya sabemos alguna lección y si no la pones en juego o no haces algo al respecto, ¿no? Verdaderamente pues puedes tener una mediocridad de oro, incluso aunque te esté yendo bien en otras cuestiones, ¿no? Y por último es, la pyme es el motor de México y todos tenemos que abocarnos, generar conciencia en ella, y el crédito es esa máquina del tiempo que trae los proyectos del futuro al presente. Y con eso cerraré. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.